Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En esta ocasión vamos a plantear un problema completamente resuelto sobre condensadores, donde aprenderá a deducir la capacidad de un condensador cilíndrico, el efecto que tiene alterar el medio dieléctrico del condensador y el cálculo de la energía de un condensador. Bien, pues el enunciado del problema sería que tenemos un condensador formado por dos cilindros coaxiales de longitud L, radios respectivos R1 y R2, siendo R1 más pequeño que R2, encontrando como medio dieléctrico el aire. Se aplica una diferencia de potencial 230 voltios entre su armadura y se aísla el sistema. Se pide entonces que calculemos la capacidad del condensador, cada uno de sus pasos, y si el condensador en posición vertical se introduce en un tanque con alcohol etílico, cuya permitividad cambia hasta la mitad de su altura, pues que hallemos la variación de energía que se produce en el proceso. Bien, pues como siempre comenzamos realizando un dibujo que nos ilustre el conjunto de datos. Aquí podéis apreciar lo que es las dos armaduras cilíndricas coaxiales del condensador, con los radios respectivos R1 y R2, para una altura L determinada y la diferencia de potencial que se aplican entre sus extremos de armaduras. Lo podéis encontrar aquí, la diferencia de potencial. Bien, pues si llamamos Q a la carga alojada en la armadura interna, la capacidad que tiene el condensador, pues será la correspondiente al producto de su capacidad por la diferencia de voltaje entre sus armaduras. Despejando, pues nos quedaría la expresión 1, Q partido por V1 menos V2. Recordando la relación que existe entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico, podemos poner que la diferencia de potencial corresponde a menos la integral del campo eléctrico por el diferencial de posición entre las posiciones relativas que existen entre las armaduras, en este caso R1 y R2. Si tenemos en cuenta que este producto es un producto escalar, donde podemos afectarlo para convertirlo en magnitud escalar correspondiente al coseno del ángulo, el ángulo que forman entre ambos pues sería 0 grados, dado que el diferencial de R sería el correspondiente a la propagación del radio, que es axial, y el campo eléctrico también es saliente y perpendicular a la pared lateral del cilindro, con lo cual el ángulo que forman sería un 0 grados. Bien, pues para calcular este campo eléctrico que aparece aquí en la integral vamos a recurrir al conocido teorema de Gauss y que en otros vídeos de FDT podéis encontrar también paso a paso cómo se calcula. Bien, pues recordando que en un punto de la superficie lateral del cilindro el vector característico de diferencial de superficie es normal a un plano tangente en ese punto, tendremos que es radial, al igual que el vector director de campo eléctrico, luego realmente forman 0 grados, que comentábamos antes, y por lo tanto el producto vectorial, escalar de los dos vectores se puede transformar en el producto de sus magnitudes escalares por el coseno del ángulo que forman, cuyo ángulo vale 0, por lo tanto su coseno valdrá 1. Sacando fuera el campo eléctrico, nos quedará la integral curvilínea del diferencial de superficie, y esto sale directamente lo que es la integral del diferencial de S, que sería la superficie. En este caso es un cilindro cuya pared lateral pues corresponde con 2πr, que es el perímetro, por la longitud. Al mismo tiempo también conocemos la expresión debida al flujo correspondiente, la que nos da el teorema de Gauss, de que es la carga partido por la permitividad absoluta, producto de la de vacío por la relativa. En este caso la relativa vale 1, por considerar que estamos en el vacío, y podemos igualar ambas expresiones llegando a esta conclusión que aparece aquí, donde Q partido por epsilon sub 0 es igual al campo eléctrico por 2πrl. Despejando el campo eléctrico, pues nos quedará esta expresión, Q partido por 2πrl, permitividad en el vacío, que llevamos a la expresión 2 y podemos llegar a incluirlo dentro de la integral haciendo este elemento de aquí como valor fundamental de integración, multiplicado por el diferencial de R. Bien, pues haciendo la integral correspondiente, sale este valor que tenemos aquí, Q partido por 2πl por epsilon sub 0, por el logaritmo neperiano de R1 entre R2. Es importante, y os lo reflejo aquí en un fíjate, que se tenga cuidado con el signo de la integral y la repercusión que tiene en el logaritmo neperiano, dado que el menos paréntesis logaritmo neperiano de R1 menos logaritmo neperiano de R2 lo expresamos como el logaritmo del cociente de R2 entre R1, ya que cambiamos lo que es el signo a la hora de hacer la división. Bien, pues volviendo a la expresión 1 y sustituyendo sus valores, esta era la expresión 1 que encontramos al principio, y sustituyendo los valores correspondientes a V1 menos V2, quedaría este término de aquí, donde las Q's se pueden simplificar y este término que está en el denominador pasaría al numerador, quedando por tanto la capacidad como 2pi longitud epsilon sub 0 partido logaritmo neperiano de R1 entre R2. Como siempre, pues la capacidad depende exclusivamente de las características geométricas, longitud, radio y permitividad, y no de otras variables. Es importante que tengamos en cuenta, aunque lo recordaremos más adelante, que este 2 de aquí se nos simplificará ahora en el siguiente paso cuando tengamos que hacer longitudes de L medios. Bien, pues en la segunda parte del problema, en el apartado B, nos dice que si con el condensador en posición vertical lo introducimos en un tanque con alcohol etílico, cuya permitividad en este caso es 26, hasta la mitad de su altura, que hallemos la variación de energía que se produce en el proceso.
Bueno, pues la energía del condensador en el aire, en un estado inicial, sería un medio de la capacidad, perdón, de la capacidad en el vacío por el voltaje inicial, que correspondería con esta expresión, dado que V lo podemos expresar como Q partido por C, y va elevado al cuadrado y simplificaríamos la capacidad. La tensión es conocida, 230 voltios, y la capacidad en el vacío pues la hemos calculado en el apartado anterior. Si cuando el condensador se ha cargado se aísla el sistema y después se introduce en alcohol hasta la mitad de su altura, todo el proceso se realiza sin que haya existido ninguna pérdida de carga. Entonces la carga pues valdrá 2pi por L por epsilon sub 0 por V sub 0 partido por este logaritmo neperiano y esta carga se mantendrá constante. Bien, pues si nos fijamos, retomando la diapositiva anterior, si nos fijamos, las armaduras mantienen su voltaje entre sus extremos aunque hayamos cambiado el elemento que existe dieléctrico entre ambas armaduras. Esto nos permite afirmar que el comportamiento eléctrico de esos condensadores es como si se tratara de dos condensadores que están colocados en paralelo, cada uno con una capacidad C1 y C2. Esa capacidad, como aparecía aquí un 2 en el numerador y esta longitud ahora, cada uno de los condensadores tiene la mitad de longitud, L medios, se nos simplificaría quedándonos que C1 tiene esta expresión y que C2 vale exactamente lo mismo pero afectado de la epsilon R, que es la relativa del nuevo medio. Y todos estarían conectados con el voltaje inicial que teníamos. Si simplificamos dos condensadores que están en paralelo, el resultado es un condensador procedente de su capacidad de la suma de ambas. Entonces, haciendo la suma de ambas en este punto, haciendo factor común todo lo que coincide con los dos sumandos y haciendo la operación correspondiente, pues nos quedaría que es 27 por pi L epsilon sub 0 partido por el logaritmo neperiano de R1 entre R2. Esto corresponde con la mitad de la capacidad inicial. Entonces, un medio por 27 por la capacidad inicial nos correspondería con 13,5 veces la capacidad inicial. Así pues, la energía total del sistema pues será un medio de la capacidad por V sub 0 al cuadrado, que ya hemos visto que era un medio de Q cuadrado partido por la capacidad, y la variación de la energía se corresponde con esta expresión, que es la energía inicial menos la energía final. Entonces, haciendo su correspondiente sustitución por los valores ya conocidos, antes vistos, nos quedaría esta expresión de aquí, y sabido que Q es igual a C sub 0 por V sub 0 y con V sub 0 igual a 230, sustituyendo, la variación de energía que tendríamos sería la nueva menos la antigua, y entonces, haciendo ya la sustitución de datos, nos quedaría este resultado de aquí, que son 24.492,7 veces la correspondiente a la capacidad de C sub 0, y vendrá expresado en julio. Bien, pues hasta aquí este problema de condensador resuelto. Espero que haya sido de vuestro interés. No dejéis de visitar la página principal, fdt.es. Gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.